Ni más ni menos, aquí a Radio Realpolitik de La Plata. Sergio Solón lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Héctor, No, por favor. ¿qué primera lectura hace usted con esta media sanción de la Cámara Baja respecto a la ley de góndolas? Que es un paso positivo en defensa de los derechos de los consumidores frente a los abusos que llevan a cabo las grandes cadenas de supermercados y los grandes grupos económicos, fabricantes de los productos, que tienen una posición dominante en el mercado, que imponen siempre precios abusivos, con remarcaciones que son exageradas y que afectan el bolsillo fundamentalmente de los consumidores en general, pero fundamentalmente de aquellos que pertenecen a la clase media baja, a los trabajadores, a los jubilados en relación de dependencia, jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Al permitir la competencia, al establecer esta ley de góndolas, un determinado producto no puede ocupar más de un 30% de la superficie de la góndola, bueno, eso es positivo. Al establecer que las pymes tienen el derecho a participar en un 25% de las góndolas, al permitir que las organizaciones campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales puedan tener un 5% de las góndolas, al impedir que los productos de segundas marcas estén ubicados en la góndola más baja o más alta, de modo tal que el consumidor tenga dificultades para ubicarlos, para individualizarlos y en consecuencia consumir aquellos productos que le interesa al fabricante o al supermercado venderlo. De modo que me parece que es una ley que va a regular el mercado, favoreciendo a los consumidores. Ahora bien, hay un tema fundamental en la República Argentina, que es la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos de turno de las leyes que están vigentes. Claro. Porque con la ley de góndola, espero que el Senado la apruebe cuanto antes, que el Poder Ejecutivo la promulgue esa ley y luego dicte rápidamente el decreto reglamentario, pero lo importante es que después se cumpla, y si no se cumple, que se aplican las sanciones que la ley establece. Porque una de las características de la Argentina de hoy es que tenemos muchas leyes, pero que la inmensa mayoría no se cumplen y no pasa absolutamente nada, como la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que nunca se la puso en funcionamiento, o la ley de defensa de la competencia que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año pasado sobre la base de iniciativas de diputados oficialistas y opositores, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en el mes de noviembre del año siguiente y todavía no se ha creado ese tribunal. De modo que este proyecto, que tiene media sanción, es muy, muy positivo para los intereses de los consumidores. Esperemos que se transforme en ley, pero que no sea una ley más que existe, que se publica en el boletín oficial, que después nadie la cumple y no pase absolutamente nada, porque no hay luego voluntad política para hacerla cumplir. Es decir, que el gobierno electo de Alberto Fernández tiene un gran desafío en este caso, ya que hay un preacuerdo obviamente entre todos los colores políticos para esta media sanción de este miércoles. Hay ya un preacuerdo obviamente también para la Cámara Alta y de tratar de hacerlo antes de fin de año. Después veremos si esto es así o no, si no será el año que viene. Y todo el proceso que usted bien dice hasta la reglamentación, su implementación, porque claro, una cosa es la ley y otra cosa es su aplicabilidad. Ahora, como usted dice también, tiene que haber los mecanismos de sanciones, pero que las sanciones sean
voy a poner un término, que sean, Héctor, dolorosas, porque si no, la viveza criolla de un supermercadista dice, bueno, pero si la sanción es 1 millón de pesos y yo con mi avivada gano 10.000 millones de pesos, que me pago las multas y listo. O sea, exactamente. Es así, ¿no? ¿Coincidís? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, es un paso importante, pero tengamos en cuenta que luego esa ley hay que ponerla en funcionamiento, que no es de fácil funcionamiento, que no es de fácil control. Yo espero que el decreto reglamentario establezca luego, por ejemplo, un acuerdo, un trabajo en común con las distintas áreas de los gobiernos provinciales, municipales, etcétera, porque hoy desde el gobierno nacional, con la Secretaría de Comercio, en el mejor de los casos dispone de 340 inspectores, es absolutamente imposible el control en los supermercados ubicados en una geografía de 3 millones de kilómetros cuadrados, casi la superficie de un continente, que es la que tiene la República Argentina. Claro. Entonces acá tiene que haber también una tarea coordinada de las autoridades correspondientes del gobierno nacional, con las distintas áreas provinciales e incluso municipales, que se pida la colaboración o se institucionalice la colaboración, por ejemplo, de las entidades de defensa de los consumidores, de distintas organizaciones sociales, etcétera, porque después el control tampoco va a ser fácil. De un supermercado que está ubicado en Tierra del Fuego, claro, con otro supermercado que está ubicado en la provincia de Formosa. De modo que ese también es otro de los problemas que hoy existen en la Argentina. De modo que veremos, bueno, el primer paso se ha dado, es positivo, es importante. Siempre que se aprueba una ley, significa que hay acuerdo político, porque si no, la ley no sale porque no se obtiene la mayoría correspondiente. De modo que el acuerdo político en este caso existe. Ahora hace falta la voluntad política para hacerla cumplir. Y esperemos que el próximo gobierno tenga esa voluntad política para hacer cumplir esta norma legal, como otras que están vigentes, como las que yo le acabo de señalar, que son igualmente importantes. Y los argentinos tenemos que tener en cuenta, para responderle a las reacciones que ya han comenzado de los grupos económicos y de los organismos que representan las cadenas de supermercados, que los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio, y dentro de su país se cumple. No pretendamos que nosotros seamos más papistas que el Papa. Claro, bien claro, ¿no? Y hablando de cumplir o de cumplimientos, estaba viendo también que al final esta ley de góndolas, que no tengo dudas que se va a transformar precisamente en ley, más tarde que temprano, más temprano que tarde, digo, viene a colaborar también con derechos, digamos, consagratorios constitucionales del consumidor, ¿o estoy equivocado? No, por supuesto, por supuesto. El artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma del año 94, avanzó en esa dirección, y todas las leyes vigentes en ese sentido tienden a proteger los derechos del sector más débil en las relaciones de consumo. Sucede acá lo mismo que sucede en el campo laboral. En el campo laboral hay una relación de trabajo. Está la parte fuerte, que son los empresarios, y la parte débil, que son los trabajadores. Y de ahí fue surgiendo, con el transcurso de los años, la legislación protectora de los derechos de los trabajadores. Y luego se crearon los tribunales de trabajo, etcétera. Hoy con el consumo sucede lo mismo. En las relaciones de consumo hay una parte fuerte, que son los empresarios, y hay una parte débil, que son los consumidores. Y yo espero que algún día
también se cumpla con la ley que crea los tribunales de consumo, tribunales específicos, con jueces, así como hay jueces laborales, que existan jueces de consumo, de modo que sean competentes, que conozcan el tema y que en las relaciones de consumo, al igual que en las relaciones laborales, en caso de duda, se esté siempre en favor de la parte más débil de esa relación, sea laboral o sea de consumo. De modo que también nos hace falta en Argentina crear los tribunales de consumo que diriman rápidamente los conflictos que suelen presentarse, que se puedan presentar en el futuro, en las relaciones de consumo entre los consumidores y los grupos empresarios. Qué importante, qué interesante lo que está diciendo Héctor, realmente. Ojalá que sí, que alguien tenga la voluntad política para poder también organizar y diferenciarse quizás de otros gobiernos que sabían que esto había que hacerlo hace rato, pero miraron para otro lado. Estaba pensando en el tema del control, cuando hablamos de aplicabilidad, llevo a ese campo, te llevo a esa página de nuevo, haciendo un poquito de revisionismo con la charla, porque qué interesante, es cierto que fallan los controles muchas veces porque no está, el recurso humano no es el suficiente y que tendría que haber una coordinación de gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipios para poder atender mucho más esa falencia, pero creo que también qué papel, que ya lo vienen realizando, ¿no? Pero digo, van a tener una tarea ardua y más que nunca quizás organizaciones como la tuya, justamente de consumidores libres, y también que los propios consumidores, como siempre tengan las vías como para poder denunciar, ya que los va a afectar o a beneficiar precisamente sus propios bolsillos, ¿no? Cuando ven que las cosas no están tal cual lo indica la ley de góndolas en el día de mañana. Efectivamente. Sí, cada consumidor tiene que ser una parte activa en la defensa de sus propios derechos, de modo que cuando vea que no se cumple una determinada ley, que se comunique con el teléfono o con la parte de correo electrónico, etcétera, que corresponde a la Secretaría de Comercio de la Nación, a los distintos organismos provinciales y municipales competentes, con las entidades de defensa de los consumidores, etcétera, que estén en permanente contacto con las entidades para que éstas puedan canalizar luego ante las autoridades que corresponden el problema surgido para que pueda resolverse rápidamente. Tiene que haber también un involucramiento personal, directo, pacífico, civilizado de los propios consumidores para normalizar esta situación. Es decir, que tenemos que, culturalmente hablando, el mejor control es lo que pueden ejercer los propios ciudadanos. Así que, culturalmente hablando, necesitamos, Héctor, ese cambio también. Involucrarnos de lleno y no... Un cambio cultural, claro, en realidad, que se va a ir desarrollando con el transcurso del tiempo. No porque... Sería muy importante que las autoridades públicas, las nuevas que surjan, faciliten este involucramiento de los consumidores en forma directa en la solución de los problemas que a diario se van presentando. Y no como siempre la comodidad y el confort de que si, por ejemplo, yo lo puedo pagar, me da lo mismo. Por supuesto. Bueno, los sectores sociales de altos ingresos en general no les interesa los aumentos indiscriminados de precios y todas las demás fraudes que se llevan a cabo en las relaciones de consumo. Pero sin embargo, Héctor, no es la poderosa, no es la rica, la inmensa mayoría es la clase media, son los trabajadores, son los jubilados, etcétera, de modo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, de los habitantes de este país, están en condiciones de involucrarse en la defensa de estos intereses. Pero si bien es cierto y es una realidad lo que decís, digo, a alguien que... Sí, ya lo cerramos, pero digo, el agradecimiento que sí, estaba previamente, sabíamos previamente que estabas entrando en una reunión y que te hiciste a un costado para poder charlar con nosotros. Te quería decir esto último, si bien es una realidad lo que decís de mucha gente que lo pueda pagar, pero digo, sin embargo, si se aplica como corresponde la ley de góndolas, aunque sea de clase alta, también lo beneficia. Es una cosa increíble. Sin duda, porque también tiene que ir al supermercado a tiene que comprar, de modo tal que
que también van a resultar beneficiados, porque van a pagar seguramente menores precios que los que actualmente se está pagando por el mismo producto. Héctor, muchísimas gracias por haberse hecho un ratito y hacer esperar a otra gente para la reunión de hoy. Gracias por charlar con nosotros. Que sigas muy bien, hasta pronto. Igualmente, gracias. Ha sido Héctor Polino, sabe bastante, qué experiencia que tiene justamente el titular de Consumidores Libres.